Les invito a buscar en sus Biblias en Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 21. Hoy vamos a revisar el tema de que nosotros tenemos una ciudadanía y debemos proseguir un camino de acuerdo a esa ciudadanía que tenemos. Recordemos que Filipos era una ciudad estratégica, comercial, muy importante, que era un paso entre Oriente y Occidente. Era además una colonia romana considerada como un pequeño pedazo de Roma allí en el Asia. La carta fue escrita entre los años 60 y 63 después de Cristo durante el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo allá en Roma. Filipos era una ciudad multiétnica, multinacional y de diversidad social. Hay tres notas dominantes en la carta que se expresan a través de ella: el gozo, la unidad y el compañerismo cristiano, y la expectativa que tenía el apóstol Pablo de que Cristo sería exaltado en su cuerpo, bien sea que él viviese o que muriese. Así que hoy veremos que mientras nosotros proseguimos hacia la meta establecida que tenemos por nuestro Señor, hay cosas que debemos abandonar o renunciar y otras que debemos asumir y alcanzar. Debemos tener claro que somos ciudadanos del reino de los cielos, que solamente somos residentes temporales en esta tierra. En primer lugar, debemos proseguir a la meta, renunciando y asumiendo. Versículos 12 al 14. Parece que había en Filipo quienes pensaban que habían alcanzado el ideal cristiano de la perfección. Pablo reconoció el llamado a los cristianos de aspirar a los niveles más altos de vida, de ser irreprensibles, de ser sencillos, sin manchas, santos, como luminares en el mundo. Eso ya lo vimos en el capítulo 2, versículos 15. Pensamiento que se ratifica en otras cartas. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 4, se nos habla específicamente, creo, los versículos 13 al 16, que el Señor dio diferentes dones espirituales en la iglesia para que cumplieran el propósito de perfeccionar a los creyentes para hacer el ministerio cristiano, para edificar la iglesia y para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pensamiento que viene expresado hasta en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 5:48, cuando Él dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el apóstol Pablo nunca pretendió haber alcanzado la perfección, sino que estaba en el camino trabajando y luchando para conseguir lo que tenía previsto por meta. En el versículo 12 se habla de prosigo. Literalmente significa perseguir. Y Pablo utiliza la misma palabra que él llegó a usar para describir la persecución con la cual él antes había afligido a la iglesia. Versículo 6 del capítulo 3 nos habla de esto. Así que todos debemos perseguir o proseguir hasta poder asir o agarrar el propósito para el cual fuimos creados y para el cual el Señor Jesucristo nos tomó a nosotros. Versículo 13. No pretendo haberlo ya alcanzado. Como él sabía que no lo había alcanzado, él se propone y trabaja en alcanzar el propósito para el cual Cristo le alcanzó cuando él iba camino a Damasco. ¿Cuál era ese propósito? En el capítulo 9, versículo 15 del libro de los Hechos, el Señor le dice a Ananías, aquel siervo a quien buscó para que se le acercara a Pablo recién converso, y le dijo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. No debemos concentrarnos en el pasado. Prosigo a la meta.
no pretendo haberlo ya alcanzado. No debemos concentrarnos en ese pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda detrás en nuestras vidas? Nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestro estilo de vida anticristiano o antes de ser cristiano, e incluso los éxitos conseguidos en el pasado. No debemos gloriarnos de nuestros logros ni usarlos como excusas para dejar de esforzarnos. No sea que después de haber sido heraldos, nosotros vengamos a ser eliminados. Los logros al servicio de Cristo no deben hacernos dormir en los laureles. Que yo en el pasado fui, pero ¿y ahora? Que yo conseguí, ¿y ahora? Que yo iba y caminaba, no sé, ¿y ahora qué? Eso es el pasado. Pero en tu presente cristiano, ¿qué hay? ¿Prosigues al blanco? ¿O te mantienes en los recuerdos del pasado que te obnubilan tu realidad en el presente? Los logros al servicio de Cristo no nos deben hacer dormir en los laureles. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero extendiéndome a lo que está delante. Término aplicable en un contexto atlético, donde cuando ustedes observan aquellas grabaciones de competencias atléticas y ya cuando están llegando a la meta, la persona como que estira su cuerpo hacia adelante, él pone su cabeza hacia adelante para llegar, primero llega la cabeza y después llegan los pies, pero lo importante es que llegó una parte de su cuerpo allá. Es un término aplicado entonces en el contexto atlético. Cada fibra de nuestro ser debe aplicarse al ideal y al propósito de la vida cristiana como lo entendió el apóstol Pablo. Solo la meta que está por delante debe ocupar nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y nuestra pasión. Versículo 14. Extendiéndome a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio a alcanzar. El llamado a una vida superior. El llamado a recibir una corona de vida. A un premio guardado para nosotros. En 1 Corintios 9:25, el apóstol Pablo dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Hay cosas que tenemos que abstenernos y que renunciar. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una superior, una incorruptible. En Santiago capítulo 1, el versículo 12 nos dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquellos que le aman, dice el Señor Jesucristo, son los que guardan sus mandamientos. O sea, que amor y obediencia, amor a Dios y obediencia a Dios y sujeción a los planes y voluntad y a lo escrito en la palabra de Dios, esa es la demostración de nuestro amor a Dios en realidad. Este premio o corona es el regalo de la gracia de Dios a aquellos que poseen esa actitud de perseverancia, de mantenerse fiel en ese llamado hasta el final. No por un tiempo, no mientras que nuestras condiciones físicas, sociales y económicas pueden cambiar en el tiempo, pero nuestra actitud y nuestra perseverancia y fidelidad se deben mantener a pesar de las circunstancias. Aunque estemos bajo la gracia, nosotros no podemos utilizar esa gracia de Dios para decir que vivimos como queremos o como nos da la gana o para hacer nuestra propia voluntad. Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En los versículos 15 al 17 nos encontramos acerca de un ejemplo a imitar. En el versículo 15 se nos habla de madurez. Y esa madurez es perfección es madurez. Es estar completamente desarrollados, calificados, competentes. Es tener madurez mental y emocional en la vida cristiana. Y esto tiene que ver con la manera de pensar, en la forma como Pablo ha estado hablando. El cristiano es el atleta de Cristo. Y nos dice, esto mismo sintamos.
todo atleta tiene en común ese deseo de ganar, de formarse, de sacrificarse y de adquiere hábitos alimenticios, de rutinas, de actitud mental, de práctica física, para poder mantenerse en la pelea. Entonces, como cristianos, como atletas de Cristo, debemos aprender a sentir lo mismo, unidad de propósito. Si pensamos de manera diferente, el Espíritu Santo va a mostrarnos la verdadera senda, pero debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu. Y debemos estar abiertos a su dirección, sensibles a su voz. Esto os lo revelará Dios. Sintamos lo mismo. Si algo diferente sentimos, esto os lo revelará Dios. El cristiano maduro debe conocer o debe saber que la vida cristiana no es una vacación en un hotel o spa 5 estrellas, en una isla paradisíaca del Caribe o del Mediterráneo, sino disciplina, esfuerzo y agonía. En el versículo 16 nos habla de aquello a que hemos llegado. Lo vital es vivir en base a la verdad que ya hemos reconocido y aceptado. Sigamos. Esto es, mantengámonos en una misma regla, fieles. Esto implica que estemos en línea todos juntos. Pablo subraya la importancia de la armonía y la cooperación mutua a pesar de cualquier divergencia de opinión. Como una carrera de relevos, donde necesitamos el uno del otro, o un juego en equipo como el voleibol o el básquetbol. En segundo lugar, los versículos 17 al 21, pero básicamente en el 17 nos encontramos que somos llamados a una ciudadanía celestial y que hay una diferencia entre ser un residente o ser un ciudadano. Sed imitadores de mí. Pablo muestra su ejemplo como digno de seguir. Debemos ser buenos modelos. Es necesario vivir una vida cristiana digna de ser imitada por otros, como el predicar el evangelio correcto, el evangelio puro, en el cual creer sin distorsionarlo, sin agregarlo, sin ponerlo, sin ponerle cosas, sin quitarle cosas. Debemos ser coimitadores con el apóstol Pablo en lo que respecta a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas en las iglesias, y al parecer los había en Filipos, con conductas y valores anticristianos, y que usan su llamado de gracia para justificar su vida pecaminosa o su vida anticristiana. Por ejemplo, podríamos nombrar los gnósticos, que entre sus tantos disparates, ellos hablaban que la materia es mala y el espíritu es bueno. Y que como el hombre fue creado a partir de la materia, entonces está en un mundo malo, y por estar en ese mundo malo, va a vivir en lo malo, y tiene que vivir en lo malo para poder escalar hacia lo bueno. Hoy tenemos el compendio del Nuevo Testamento como guía básica para el andar cristiano, pero el creyente se convierte en una carta abierta que debe ser leída o que va a ser leída por todos, tanto cristianos como inconversos. Segunda Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cartas abiertas y leídas por creyentes y por no creyentes. En los versículos 18 al 21 nos centramos en ese llamado a una ciudadanía celestial. Versículo 18. Recordemos que no todo lo que brilla es oro.
Hoy en estos días pasábamos y veíamos árboles amarillos, con hojas amarillas, frondosos, hermosos, y podíamos pensar que eran araguaneyes que estaban allí. Pero también sabemos que hay falsos araguaneyes. Se parecen, pero no lo son. No todo lo que brilla es oro. El propio Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Hay falsos creyentes. Incluso hay pervertidos que enseñan que hay que sumergirse en el pecado para de allí escalar a la cima de la virtud. Hay quienes tergiversan la escritura para justificar sus propios pecados, dan sus propias interpretaciones, alejan incluso del sentido correcto de la palabra para añadir significados que no son, para justificar su vida pecaminosa. La cruz de Cristo es el verdadero centro de la fe cristiana. A través de la muerte de Cristo en ella, nosotros somos perdonados y aceptados por Dios, y así obtenemos la vida eterna. La cruz es central para el discipulado. Somos llamados a cargar nuestra cruz y a seguirle. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 19. Hay quienes, en vez de aceptar la senda de la autonegación en el discipulado, hacen de sus propios apetitos físicos su propio Dios. Se jactan en lo que en realidad es vergonzoso y ponen su mente en lo terrenal, y a veces conseguimos el circo que les aplauda como si fuese una gracia. Así, algunos en Filipos estaban en un camino que podría conducirlos a la destrucción, pues no buscaron en la cruz de Cristo, o mejor dicho, no buscaron en el sacrificio de Cristo en la cruz tanto la salvación como su estilo de vida. Todo el que no ha sido libertado del mundo y el pecado por Jesucristo es un enemigo de la fe, manteniendo sus pensamientos y sus afectos en el mundo y en la esclavitud de sus intereses perecederos, teniendo como resultado la perdición de su alma. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, con Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. El versículo 20. Los verdaderos cristianos sabemos que nuestra ciudadanía y vida están en los cielos con Cristo. En la carta de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 6 nos dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los filipenses podían estar orgullosos de su ciudadanía como colonia romana y de sus privilegios y obligaciones como ciudadanos romanos. Pero nosotros, los cristianos, debemos valorar por sobre todo el regalo de una vida y una ciudadanía celestial, y vivimos en la esperanza de nuestra herencia venidera que recibiremos por completo en el futuro. Así nosotros esperaremos con fervor la aparición en los cielos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijo también el apóstol Pablo, pero en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El versículo 21 dice: transformará. La segunda venida de Cristo significará la transformación de nuestro cuerpo de humillación para tener la misma forma del cuerpo de gloria resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo pueden revisar en su casa, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y los primeros versículos del capítulo 5. Pero en primera de Juan, capítulo 13, al versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros tenemos cuerpos sujetos a las aflicciones físicas y terrenales, pero seremos levantados inmortales, eternos y perfectos. 1 Corintios 15, versículo 35 hasta el final. Igual como fue el Señor Jesucristo resucitado. Y esto es un acto del poder, de la potencia divina de Cristo mismo. Para concluir, hoy vimos en la Escritura, específicamente en este pasaje de Filipenses 3, 12 al 21, que los creyentes tenemos una meta que alcanzar y mientras estamos en su búsqueda, debemos abandonar o renunciar a comportamientos o a estilos de vida que son contrarios a nuestro gentilicio y debemos asumir y alcanzar aquellos comportamientos y conductas que no son propios como ciudadanos del cielo que temporalmente recibimos en esta tierra. Se demuestra el gentilicio y debemos aprender a demostrar de dónde somos, cuál es nuestro gentilicio. No somos una colonia romana. Hoy parecemos colonia de quién sabe qué, pero somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos aprender a vivir como tales. El Señor nos bendiga. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo que nos has permitido tener, en el cual hemos podido revisar parte de tu escritura, de tu palabra. Bendícenos, Señor. Permite que podamos profundizar en estas ideas, reconociendo que somos ciudadanos de los cielos y que debemos vivir como tales en esta residencia temporal que tenemos en esta tierra. Bendice a cada persona que ha podido conectarse y escuchar o leer o ver este estudio bíblico. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén.